Buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca de México, una maravilla del mundo. A continuación, tendremos 5 expositores provenientes de este país: Alejandra Burto, Kiara Galindo, Ángel Tames, Ani Álvarez y Alejandro Fernández, que nos hablarán más acerca de este increíble país. En primer lugar, hablaremos acerca de la importancia de la distribución geográfica de México. Las preferencias de los individuos en la elección de su lugar de residencia se relacionan con sus características y las de su entorno. Desde esta perspectiva es importante saber sobre la distribución geográfica de México, dependiendo si la persona visita por cuestiones de turismo para localizarse en lugares cerca de sus centros de interés o económicas por cuestiones profesionales, pues la distribución geográfica del país es muy variada. El modelo económico de México se basa por regiones. Por ejemplo, la agricultura de subsistencia es dominante en el centro y sur de México, donde la mayoría de los agricultores cultivan alimentos básicos de maíz y frijoles en pequeñas parcelas. Por el contrario, en el norte, las granjas grandes y modernas producen especialmente frutas y verduras como fresas, melones, pepinos y tomates. Además, el ganado se cría en zonas más secas, no irrigadas. México se ha caracterizado por la producción de plata, cobre y zinc, que se obtienen en las entidades del centro norte como Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. En cuanto al petróleo, está en la zona del Golfo de México, destacando los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Asimismo, la mayoría de las industrias se encuentran ubicadas en el centro y norte del país. Finalmente, dependiendo del interés de los lugares turísticos, los que destacan son las playas en las costas como Cancún y Mazatlán, y por otro lado los sitios coloniales al centro y sureste de México como San Miguel de Allende y Oaxaca. Continúan despertando el deseo de los viajeros por admirar su impresionante arquitectura, recorrer sus calles empedradas y así como disfrutar de una propuesta gastronómica única. A continuación, hablaremos más acerca del impacto de la presencia indígena en la construcción de la identidad del mexicano. El impacto que tiene la presencia indígena en la identidad mexicana ha afectado en múltiples aspectos, como los rasgos estereotípicos del mexicano, similar al de los mestizos, el lenguaje empleado por los mexicanos, y también afectó la gastronomía del país, que es muy característica de México, tradiciones y la cultura en general. La cultura indígena es muy variada, ya que México históricamente fue poblado por diversos grupos indígenas que compartieron sus culturas, y de ahí se fue formando la identidad del mexicano, también la forma de pensar y ver al mundo. Hoy en día siguen presentes 7.328.785 personas que hablan alguna de las 72 lenguas indígenas que existen, es decir, el 6.5% de la población, según datos de la encuesta intercensal del 2015 realizada por INEGI. Y hoy en día seguimos utilizando muchas palabras provenientes de culturas indígenas, por ejemplo, la cochinita pibil o la barbacoa. La palabra pibil y barbacoa tienen el mismo significado, sin embargo provienen de diferentes pueblos indígenas. Barbacoa es proveniente de los taínos del Caribe y pibil de los mayas, que las dos significan bajo tierra, y de ahí estas dos comidas originalmente se cocinaban bajo tierra. Y también, por ejemplo, la palabra aguacate o mapache provienen del náhuatl. Aguacate es aguacatl en náhuatl, significa testículo, y debido a su similar forma fue nombrado de esa manera. Mapache es mapach en náhuatl y significa que tiene manos. ¿Cuáles fueron las influencias de las civilizaciones que existieron en el territorio mexicano, impactando en la identidad histórica del país? Las civilizaciones mantuvieron rasgos comunes que influyen en la identidad histórica de nuestro país, como la numeración, el calendario, el juego de pelota y las creencias en divinidades que representan ideas sobre el origen del mundo. Todo lo anterior, todos los pueblos que conformaron Mesoamérica elaboraron materiales y conocimientos, y muchos siguen presentes en la cosmovisión y las costumbres de los pueblos indígenas o mestizos, que viven dentro y fuera de los límites de Mesoamérica. Las civilizaciones y sus culturas se han extendido, han incorporado su habla y costumbres como el consumo de tamales, la veneración a los muertos, ofrendas de alimentos, uso del molcajete, consumo de tortillas o chocolates, y actualmente se pueden encontrar como una Mesoamérica moderna.
La cultura en México es muy variada, pero ¿cuáles son las oportunidades económicas de este país? Una de las oportunidades económicas que hay en México es la autonomía del Banco de México, que ha mantenido una estabilidad de precios en el país en lo que respecta a las decisiones de política. También está la estabilidad de variables como el tipo de cambio, tasas de interés y baja inflación, así como un manejo responsable de las finanzas públicas y de la deuda del sector público. De igual manera, las tasas de interés atractivas ofrecidas por México en el mercado de dinero y los tratados comerciales y la firma del TEMEC, que es el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, el cual da certidumbre al dinamismo de nuestras exportaciones y mantiene el interés de los inversionistas en seguir disfrutando de los beneficios del acuerdo con la economía más grande del mundo. También están los inversionistas globales y fondo de inversiones que gracias a las inversiones del país por parte de las agencias clasificadoras internacionales, estas han seguido invirtiendo en el país. Tristemente, no todo es color rosa, pues hay aún estereotipos de la industria televisiva respecto a este país. México postrevolucionario se sostuvo en los periódicos, la radio y primordialmente en la televisión para tener un alcance masivo. Lamentablemente, desde hace varias generaciones, los medios han representado ideas obsoletas, desapegadas de la realidad social, misma que han conformado la visión del mundo sobre el país a través de la industria televisiva. Por ejemplo, la cinematografía reproduce los prejuicios existentes sobre los latinos, pues la visión selectiva de la realidad mostrada en estos filmes convierte a la familia, uno de los principales valores asociados a la cultura latina, en una posible amenaza. Cabe mencionar que explotó el personaje del narcotraficante como el nuevo latino incivilizado, violento y desordenado, haciendo eco de las preocupaciones de la prensa sobre la porosidad de la frontera, la falta de control y la corrupción de las autoridades relacionadas con la migración y las drogas. Además, los personajes mexicanos en la mayoría de las cintas se muestran de tez morena, baja estatura, con una vestimenta sucia al igual que todo su cuerpo y casi siempre su poca habilidad para expresarse en inglés es usada como un símbolo de su escasa capacidad intelectual. Por otro lado, la parte femenina de la población mexicana representada generalmente tiene cabello negro, boca encarnada y un cuerpo voluptuoso. En su caso, la sexualidad fuera de control y su baja autoestima le llevan a tener una dependencia constante en los hombres, en su familia o en sus parejas, por lo que es importante dejar atrás los prejuicios, retratando la diversidad y pluralidad de los habitantes que conforman este país. Se debe mostrar la sociedad tal como son, eliminando estereotipos de género que siguen presentes en el mundo. Porque, a pesar de ser un país multicultural, ha ayudado en la construcción de la identidad del mexicano. Cultural, sino que también es un país megadiverso. Por eso mismo tiene diferentes tipos de zonas en el territorio mexicano, las cuales abarcan, por ejemplo, zonas costeras, bosques, desierto, zonas urbanas, etc. En ese tipo de zonas se llevan a cabo diferentes tipos de actividades para aprovechar los recursos. Pero, dependiendo de estas actividades, se pueden llevar a cabo diferentes tipos de tradiciones o culturas para aprovechando este tipo de cosas que se hacen. Y desde este inicio se puede crear una multiculturalidad, aunque sea dentro del mismo México, por las diferentes tipos de costumbres. Además de esto, la multiculturalidad de México inicia desde las antiguas civilizaciones que se asentaron aquí, en el territorio mexicano, como serían Olmeca, Mexica, Azteca, etc. Y también después de esa, la influencia española durante la conquista y más recientemente y aún la influencia del territorio vecino, que sería Estados Unidos principalmente, ya que no solo aportó y influenció en el desarrollo político y económico, sino que también dejó una marca social, la cual pues afecta la cultura y el cómo se desenvuelve. Hasta ahora hemos mencionado un poco acerca de la geografía del país, pero ¿qué sucesos en la historia han marcado las características demográficas y geográficas de México? Por varios sucesos históricos remontándose años antes de la conquista de México, con los primeros habitantes del territorio hace aproximadamente 35.000 años, los cuales eran un grupo de nómadas que se cree que venían del norte y duraron miles de años en volverse sedentarios, que fue hace aproximadamente 4.500 años, gracias a la agricultura. A partir del año 1200 comenzó la etapa denominada como
el periodo de los centros ceremoniales con el dominio de los mexicas, donde empezó el crecimiento y desarrollo de las concentraciones administrativas, políticas, comerciales y religiosas. Esto duró hasta el año 1520 con la conquista española. Pocos años después de la conquista, el territorio mexicano, que ahora era llamado Nueva España, se extendía hasta la parte sur de Soconusco, que era Chiapas, o es Chiapas todavía, y Guatemala. Poco tiempo después dominaron todo lo que era el territorio de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Belice y Costa Rica, bueno, lo que es hoy en día. Y en el norte, hasta el actual estado de California, Texas, Florida, Nuevo México, Oklahoma, Kansas, Louisiana, Idaho, Nevada, Oregon, Montana, Wyoming y Colorado. Con la independencia de México, el territorio pasó a llamarse el Imperio Mexicano, con un territorio de aproximadamente un poco más de 5 millones de kilómetros cuadrados, siendo su mayor extensión territorial en la historia. Poco tiempo después de esto, Guatemala se independizó de México, bueno, el Imperio Mexicano, en 1823 y Chiapas posteriormente, pero se reunificó al Imperio Mexicano de forma voluntaria. En 1845, Estados Unidos anexó a Texas a su territorio, extendiendo sus fronteras hasta el río Bravo y posteriormente le declaró la guerra a México en 1846. Esto se terminó con la derrota de México y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, aceptando la pérdida de reclamado territorio, que causó la pérdida de más de la mitad del territorio de México. Después de la guerra se hicieron modificaciones internas con el Plan de Ayutla para promulgar la Constitución de 1857, la cual consistía en una división de 24 estados y un territorio. Un año más tarde, con la Guerra de Reforma, también conocida como Guerra de los 3 años, Francia aprovechó para invadir a México, estableciendo un gobierno que duró de 1863 a 1867. En este periodo se creó una nueva división territorial que se fraccionó en 50 partes agrupadas en 8 divisiones. Y posteriormente el gobierno de Benito Juárez eliminó esta división y volvió con la división de la Constitución de 1857. Y 27 años más tarde, en 1884, se incorporaron 5 nuevos estados, que fueron Nayarit, Hidalgo, Coahuila, Morelos y Campeche. Y en 1902 también el estado de Quintana Roo. Al finalizar la revolución, con la Constitución de 1917, se basó en 28 estados y un distrito federal y 2 territorios. Hasta en 1931 se hizo una nueva modificación, se dividió el estado de la península de Baja California en 2 partes. Finalmente, la última modificación fue en 1974, donde Quintana Roo y Baja California Sur se convirtieron en estados de la nación. En la actualidad, pues México cuenta con 31 estados y un distrito federal que pues actualmente se llama la Ciudad de México.